muy bonito, un libro escrito por Salomón. Algunos comentarios dicen que Salomón, que significa paz, que significa pasividad, en su juventud escribió Cantar de Cantares cuando estaba muy enamorado. En su madurez escribió Proverbios. Y ya en su vejez escribe Eclesiastés como habiendo alcanzado el clímax, la cúspide de la sabiduría, que finalmente puede estar aterrizando en Cristo y nos permite Dios conocer este libro y sus ricas bendiciones, su hermosa bendición. En el capítulo la clase pasada observamos una introducción a este libro. La introducción nos habla acerca de, primero, quién es el autor, y el Señor nos enseñaba que fue el rey Salomón quien reinó en Israel, y fue realmente el único que reinó en Israel todo su territorio. Una vez entregado el reino, su reinado, el reino se dividió en dos, el reino del norte, el reino del sur, entre otras cosas, por haber terminado su reinado y su carrera con la quiebra espiritual que definitivamente este libro nos muestra. Es Salomón entonces el autor de este precioso libro. Y algunos decían, pero ¿por qué tiene que estar ahí dentro de la palabra si está tan lleno y tan controversial en cuanto a la vida abundante que en Cristo y en el Dios Todopoderoso se obtiene, cuando Él realmente está diciendo que hay tantas insatisfacciones en su vida, que para Él es vana la vida, que para Él da lo mismo ser sabio que ser necios, y finalmente todos tienen el mismo destino? Y está tan lleno como de insatisfacciones que muchos decían, ¿y por qué Dios permitió un libro de esos? Como si fuera realmente parte del canon, como si fuera revelación divina, y tiene tanta revelación divina cual no nos alcanzamos a imaginar, porque en ella encontramos realmente enormes y profundas verdades acerca de la vida. El tema lo encontramos en el capítulo número 1, el versículo número 2. Mire el tema, empezando y arrancando el libro, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo vimos hace 8 días, y esa vanidad de vanidades en todo el libro nos lo dice 38 veces. Y después dice en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Está diciendo bueno, y después de todo este trabajo, y después de toda esta escena, después de tanto estudio, después de tantas cosas que se han obtenido, adquirido, que se han realizado, ¿cómo qué sentido tiene todo esto que se hace debajo del sol? Y ese término debajo del sol aparece también dentro del libro unas 29 veces descrito, y nos habla sobre la cotidianidad de la vida, lo cotidiano de la vida. Este rey Salomón empieza diciendo en el versículo 9 que lo que fue, lo mismo será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Mire cómo cierra este hombre esa porción diciendo: no hay nada nuevo debajo del sol. Como quien dice, generación va, generación viene, y todo como que transita en la misma condición, en la misma experiencia. Pero detrás de todo eso y su bello tema, que es la vanidad de vanidades, como que todo es vacío, todo es superfluo, todo es frustración tras frustración. Y la real bendición que encontramos es de todo lo que se hace debajo del sol, es decir, aquí en el nivel netamente terrenal, humano, aquí en este plano, sin considerar realmente a Dios en todo lo que Él en su grandeza y magnificencia debería tenerse en cuenta. Dios realmente está por encima del sol, y aquí lo que el sabio Salomón está diciendo: todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, que mientras estemos haciendo todas las cosas aquí en la tierra sin contar con Dios, sin tener a Dios en cuenta dentro de la ecuación de nuestra vida, todo tiene absoluto insignificado, todo tiene un vacío, nada tiene un propósito real y verdadero.
Y el propósito es mostrarnos lo absurdo de la vida debajo del sol, lo insignificante de la vida, cuando no se tiene en cuenta a Dios, mostrarnos que no hay nada en este mundo que pueda satisfacer al ser humano por fuera de Dios. Nada puede más que Dios en Cristo, porque la palabra del Señor, y como termina el rey Salomón diciendo en el versículo número 9, nada hay nuevo debajo del sol. Hace 8 días el Señor nos enseñó, Salomón no encontró realmente la condición que en el Dios Todopoderoso y ahora manifestado en la persona del Señor Jesucristo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si hay cosas nuevas debajo del sol, cuando realmente la persona del Señor Jesucristo viene y se revela al corazón del ser humano. Todo cambia, hermano. Toda la perspectiva de la humanidad cambia, todo tu esfuerzo y el significado de tu vida tiene una nueva dimensión, tiene una visión que está por encima del sol y es lo que realmente le satisface al corazón de aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Si hay algo nuevo, Salomón, hay algo nuevo y muy grandioso. Es Cristo que prometió que habrían cielos nuevos y tierra nueva. Y en eso es que realmente nos encontramos. Entonces, para darle continuidad a nuestro bello estudio, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Quiero darte por esta noche los presentes, por tu palabra, mi Señor, por todo este bello consejo que a través de este libro podemos obtener. Las insatisfacciones de la vida tienen una respuesta, Señor, pero la satisfacción del corazón del ser humano también la hallan en ti, Señor. Quiero darte gracias por la vida de mi hijo Iván Ricardo y su familia, la vida de Marlencita, la vida de mi hermana Clelita, la vida de mi hermano Felipe. Gracias, Dios mío, por todo, por este día, por el regalo de la vida, Señor, porque quizás hoy no se han unido muchos sabiendo que es día festivo y sin embargo aquí estamos, Dios, cumpliéndote a ti porque nuestro compromiso es contigo y nuestro encuentro también es contigo, con tu palabra y con tu verdad. Ayúdanos, Señor, a seguir teniendo discernimiento para poder encontrar realmente las riquezas que en este libro tan hermoso encontramos, Dios. La conclusión a la que llega Salomón: no hay ningún provecho de lo que el hombre hace debajo del sol, es decir, por fuera de ti, mi Señor. Ayúdanos a contemplar todo bajo tu óptica, bajo tu dirección, bajo tu divino propósito, mi Dios. Y gracias por enseñarnos en esta noche, hermoso Espíritu de Dios. Amén y amén. Hoy le intitulé el significado de la vida. Y el significado de la vida realmente, la vida sí tiene un sentido aquí en la tierra, pero que se vive por encima del sol. Y ese sentido lo da Dios. Dios a través de su presencia en la persona del Señor Jesucristo. Tomando nuevamente este bello libro, dice la palabra en el versículo número 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Aquí ya nos está diciendo quién era este personaje y nos está diciendo que fue rey. O sea, desde una posición de gran privilegio, ¿no? Salomón era un hombre supremamente sabio, supremamente rico y supremamente poderoso. Él tuvo muchas condiciones impresionantes. En Primera de Reyes, capítulo número 4, dice el verso 29, mira lo que dice acerca del rey Salomón. Primera de Reyes 4:9 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Erraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios. Tenemos una colección
un poco reducida, pero aquí hace parte del canon bíblico suficiente para la sabiduría, pero él escribió muchos más de los registrados, 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Cantar de Cantares se quedó corto ante toda la cantidad de composiciones que este hombre hizo. También disertó sobre los árboles. Mire, era un botánico, desde el cedro desde el Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales. Mira, era todo un biólogo, un botánico, o sea, tenía de todo, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Oiga, Salomón era un hombre muy sabio, sumamente rico y supremamente poderoso. Tenía curiosidad intelectual, tenía talento artístico y también tenía una vocación científica. Con todo y eso, llegó a una gran conclusión, que el sentido de la vida sin Dios no tiene absolutamente ningún sentido. Oh, qué impresionante, ¿no? Su currículum. Recordándonos entonces el versículo 12 dice, el predicador fui yo, soy rey sobre Israel en Jerusalén. De hecho, Eclesiastés significa el predicador o el orador, aquel que reúne una asamblea para poderles dirigir una enseñanza, una comunicación, de tal manera que él mismo se expresa y ya nos da a conocer todo lo que era este hombre. Dice el verso 13, iría mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupasen en él. Es decir, que el Señor nos está dando a conocer que es mi querido Salomón quien tuvo justamente dado por Dios, dice, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios. Mira que Dios fue el que dio ese trabajo y dice él, este penoso trabajo. Inquirir, buscar, significa que no fue un trabajo sencillo, ni que fue tomado a la ligera, no, realmente Salomón estaba determinado a entender la vida como un todo, es decir, que se dedicó totalmente a la literatura y al escudriñar y al estar allí permanentemente entre los libros y lo conocido hasta el momento. Por lo general es común encontrar a muchos profesionales hoy en día que saben acerca de su profesión, de su carrera, pero no de todo lo demás. Como alguien decía, hay personas que tienen todo un mar de conocimiento, pero ni un centímetro de profundidad. Hablamos de muchas cosas, pero finalmente de profundidad en ello nada, ¿no? Y muchos se han justamente dedicado a estructurar su manera de pensar de acuerdo a las ideas de fulano, sultano y perencejo, es decir, como el pajarito que baja del árbol y empieza a comer granitos por acá y semillitas por allá y lombricitas por acá, y ese concepto que reunió de aquí y de allá como el alimento es lo que realmente conforma y compone su pensamiento. Pero nada de sentido ni lógica, ¿no? Nada de ello. Entonces, dice aquí que este hombre estuvo buscando, estuvo determinado en encontrar justamente todo lo que significa la Biblia a través de la sabiduría, y por lo general es común encontrar a muchos profesionales que saben muchísimas cosas. Eso fue lo que causó en Salomón, lo que quiso saber sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Es lo que está diciendo ahí, todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, acumular y acumular sabiduría, pero sin la ayuda de Dios y su revelación. Esa es la clave. Mucha sabiduría, mucho conocimiento, humanamente hablando, científicamente hablando, investigativamente hablando, pero nada que ver con Dios y la revelación que Dios puede traer al corazón del hombre cuando se le inquiere, cuando se le pregunta, cuando se le busca diligentemente. ¿Qué tanto puede entender un hombre de la vida sin la ayuda de Dios?
Y el resultado de todo ese esfuerzo, mire el verso número 13 está diciendo, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Es un penoso trabajo que Dios dio a los hombres, dice, mal negocio. Es una empresa que termina generando frustración. Ese penoso trabajo, ¿notas? Lo penoso, penoso es como, este es un mal negocio, no nos va a llevar a ninguna parte, no nos va a llevar a ninguna satisfacción, no nos va a llegar va a llevar a tener realmente un logro significativo que traiga felicidad, felicidad permanente y duradera en mi vida. Dice el versículo número 14 de la manera literal, mire todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Literalmente es como un correr tras el viento. Me acordaba de un vecino de mi hermana que sale por ahí en paños menores a caminar por todo lado y parece que estuviera corriendo. Y si alguien le preguntara, ven, ¿tú qué estás haciendo? Estoy corriendo tras el viento. Sería una locura porque quién sabe para dónde va, de dónde viene y cómo lo puedo atrapar. Es justamente eso, la sabiduría, el querer tener ese conocimiento acerca de absolutamente todo, pensando que en ello se encuentra la satisfacción. Y aquí dice, no, 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 perseguir al viento es una empresa inútil. Pero Salomón dice que fue Dios quien le dio ese trabajo. Dios puso en el hombre el afán de entendimiento, de que entendiera el significado de las cosas, el afán de entender, el afán de preguntar. ¿Sabe una cosa? Nosotros siempre hemos encontrado en estas preguntas algo que ha llevado al hombre a la investigación profunda. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? ¿Qué es nuestro papel protagónico en esta vida? Efímera, pasajera y muy corta, pero siempre ha sido la inquietud del ser humano y es lo que el Señor está diciendo a través de estas palabras, ¿no? ¿Cuál es el propósito, significado de este mundo? Hay tantos problemas sin soluciones, dice la palabra del Señor en el verso 15, lo torcido no se puede enderezar. Es verdad, hay cosas tan torcidas que son imposibles de enderezar. Por ahí hay una canción que dice árbol que nace torcido no se endereza jamás. Pero no solamente dice la palabra que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. O sea, hay tantas cosas que son tan inconclusas, tan incompletas, como tan en interrogante que definitivamente dicen no pueden encontrarse, no pueden hallarse y eso ya de por sí es fastidio para el alma, eso es una carga impresionante, esa es una insatisfacción de llegar a un punto en donde ya no se encuentra más solución. Claro que sí se puede encontrar cómo enderezar lo torcido, para eso el Hijo del Hombre apareció, para enderezar lo torcido, para, ¿sabes para qué? Para hallar lo que se había perdido, para traer solución justamente a la condición lamentable del ser humano. Pero como se está haciendo todo debajo del sol, como se está haciendo debajo del cielo, entonces definitivamente allí es donde no se encuentra que realmente lo torcido no se puede enderezar. Miren lo que dice el versículo número de esto, el versículo número 7, capítulo 7, verso 14. Miren que hay cosas que Dios torció, que no se pueden enderezar y es el mismo Dios que lo hizo. En el día del bien, versículo 14 versículo 14 del capítulo 7, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermosa palabra. El Dios Todopoderoso hizo tanto lo uno como lo otro. Nadie puede enderezar lo que Dios torció. Nadie puede, dice el versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Ese versículo 13 es impresionante. O sea, Dios, por causa de el pecado del ser humano, trajo una maldición de que solamente Dios puede enderezar lo que Él torció. ¿Y quién puede enderezar lo que Dios torció? Nadie, solo Él. Yanecita, buenas noches. Estoy en el capítulo número 1 del libro de Eclesiastés, verso número 16. Listo. Gracias, pastor. Muy buenas noches para todos. Dios te bendiga.
Amén. Hay tantos problemas en esta vida sin solución que este mundo se desgastaría en su propia vida tratando de solucionarlos y no lograr hacerlo. Es esto lo que Salomón entendió. Es la conclusión de Salomón. Hay muchas cosas torcidas debajo del sol y que así van a permanecer torcidas hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Hasta que todo esto pase por el fuego y vengan cielos nuevos y tierra nueva como una vez lo conocimos. Dios determinó que hay cosas que deben permanecer torcidas hasta que Cristo regrese en gloria. Amén. Nadie, si Dios lo torció, nadie lo puede enderezar. La maldición de Dios por causa del pecado, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede completar. Pero Salomón no se queda ahí como vencido por su situación. Dice el verso 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Oiga, este hombre estaba diligentemente indagando, escudriñando, estudiando, inquiriendo con mucha solicitud en todos los conocimientos que quería obtener, pensando que en ello estaba la satisfacción y el sentir, la plenitud del ser humano. Dice el verso número 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. O sea que también se dio como el chance y el permiso de locuritas y desvaríos, como quien dice, entre la sabiduría y la necedad. Entre aquello y lo otro, él quiso también indagar y experimentar si es mejor no adquirir tanto conocimiento y darse más bien a la negligencia y a la falta de entendimiento. Pero dice la palabra del Señor, entre la locura y los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Las locuras y los desvaríos. Salomón experimentó la vida del sabio y también la vida del necio, a manera de contraste, y llegó a una conclusión. Eso también era aflicción de espíritu. Dice el Salmo 14, ahí atrásito, estando en Eclesiastés, el Salmo número 14, versículo número 1, dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Oiga, el necio, no hay Dios. Hagamos todo lo que nos venga a nuestra real gana, y finalmente esa necesidad es vivir sin tomar a Dios en cuenta en su vida. Esa es una locura, ese es un desvarío. Con la sabiduría alcanzada, dice Salomón, ya lo alcancé, o sea, ya hice todo. Ya tengo aquí los volúmenes de volúmenes que he venido consultando y todo me lo he metido en la cabeza, y sin embargo, ¿sabes qué? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Como decía el conejito Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo, viejo? No, no soy feliz con eso. No encuentro satisfacción en ello. Claro que no, y no la vas a poder encontrar. En la medida que el conocimiento aumenta, también los problemas. Mire el verso 18, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Algunos decían, bueno, ¿cómo así? Pero el proverbista está hablando de la sabiduría, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios, pero aquí me está hablando de una sabiduría que es humana, esa que se hace debajo del sol, esa que se hace sin contar con Dios, esa que se hace sin tener en cuenta el preguntarle a Dios para que nos dé su revelación. Eso es lo que realmente dice ese versículo 18, ¿no? Añade irritación, mientras más entiendes, más te duele. Y ese dolor viene justamente porque perseguir el conocimiento sin Dios lleva usualmente a un camino de mucha frustración. Perseguir el conocimiento sin Dios lleva a la disyuntiva de que siempre encontrarás que hace falta un eslabón que está perdido, que se llega a la bifurcación del camino y cualquiera que se tome no conduce para ningún lado.
Eso es lo que realmente está diciendo. Es tanto el conocimiento que lo único que hace es más dolor y más frustración, porque más se amplía el espectro de querer investigar más y más y más. Aunque es verdad que es mejor ser sabio que necio, a ambos le acontece la misma experiencia. Ambos tienen el mismo fin. Pensar como los filósofos lo hacen, creyendo que es de esa manera que le daremos propósito y sentido a nuestra existencia, tarde o temprano terminará en frustración. Mire, hay una canción de un tremendo, crecimos con él, se llamaba Joan Manuel Serrat. Se llama, creo que no ha muerto. Y la canción se llama Conversando con la noche y el viento. Conversando con la noche y el viento, búsquenla, es muy bonita esa canción. Conversando con la noche y el viento hay una estrofa en donde dice: andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir, no llegar nunca, corazón de pluma, ¿pa' qué pierdes el tiempo conversando con la noche y con el viento? ¿Te imaginas andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta y así venir y venir y no llegar nunca? Son tantas las cosas que ignoramos más que las que sabemos, y hay cosas que creemos saber sin realmente saberlas. Entonces Salomón dijo: ya he probado todo lo que me desgasté en el conocimiento a través de la sabiduría de este mundo, probemos con alguna otra cosa. Y entonces él se dio a la tarea de probar muchas cosas, y entonces dice en el versículo número 1 del capítulo 2, dije yo en mi corazón, mire, dije yo en mi corazón, el hablándose a sí mismo. Notas que hasta este punto de ahora en la ecuación no está Dios bajo ningún punto de vista, no hay solicitud de revelación, de instrucción, de dirección, de inspiración, de iluminación, no hay nada. Dios no está en nada. Está Salomón en lo suyo, en lo apoteósico de su propio ser. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Como quien dice, voy a probarme ahora a mí mismo de otra manera. Como que lo que en la sabiduría humana no encontré satisfacción, entonces busquémoslo en los placeres. Salomón trató de encontrar en el placer lo que no encontró en el estudio. Este era otro callejón sin salida. El placer no es malo en sí mismo. Fue Dios quien lo creó con la capacidad de disfrutar de su creación. Dios creó al hombre con la capacidad de disfrutar. El placer no es malo. Lo que pasa es que definitivamente siempre el ser humano le da toda una cantidad de condiciones, exageraciones que exacerban justamente la manifestación y el propósito con que Dios lo creó. Su creación, Dios creó justamente el placer y le dio al hombre la capacidad de poder disfrutar de lo que él creó. Hay un libro muy bonito que es de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, es muy bueno. Ese C.S. Lewis es un teólogo muy especial, tiene unos comentarios muy acertados, y él escribió esa Carta del Diablo a su sobrino, es un libro muy bueno. Y en uno de sus apartes y comentarios dice que el diablo está hablando a su sobrino, y el diablo le dice: nunca olvides que cuando estamos tratando con cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. El diablo le está diciendo al sobrino: cuando estamos en los terrenos de la satisfacción, en el sentido formal, normal, sano, estamos en el terreno de Dios. Ya que sé que nosotros hemos podido conquistar muchas almas por medio del placer, pero de todas maneras el placer es un invento de Dios. Le está diciendo el diablo a su sobrino: el placer es un invento de Dios. El placer es un invento de Dios y no es nuestro. Él creó todos los placeres
Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno, le dice el diablo al sobrino. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o formas o grados que él ha prohibido. Incitar a exacerbar todo aquello de una manera prácticamente lujuriosa y desordenada. El diablo no puede inventar placer, él no tiene esa capacidad. Eso lo hizo Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo número 17 dice así. Miren lo que dice la palabra. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios nos da absolutamente todo para disfrutarla, y los placeres justamente eso. Entonces en el versículo número 1 dice del capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora y probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. El problema no está en el placer, sino en hacer del placer el fin de nuestra existencia. Buena reflexión. El problema no está en el placer, sino en hacer del placer el motivo de nuestra existencia, el fin de nuestra existencia. Solo Dios puede dar esa verdadera felicidad que nunca los placeres de este mundo nos pueden dar. El dilema del que vive para el placer es este, que cuando consigue lo que busca, si no consigue lo que busca, se frustra, y si lo consigue, se aburre. Cuando no consigue lo que busca, se frustra, y si lo consigue, se aburre. Los deseos carnales son insaciables, los deseos de la carne siempre piden más. Eso experimentó Salomón, más y más y más, y no podía. Dice el versículo número 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Probar todo lo que pudiera estimular sus sentidos. Mira, todo lo que sus sentidos pudieran ser estimulados, él lo probó. A la risa enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Escuchen, reír es bueno, sí, pero tomar la vida como si ella fuera un chiste, tarde o temprano pervierte el carácter del hombre. La locura no es mental aquel que se ríe, sino moral. Tomarlo todo a chiste no es un chiste, mi hermano precioso. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, búscate hombres que sean serios, no que sean un chiste. Porque es que la persona seria no es que sea agria, ni tosca, ni como Olafo, ¿no? Sino que es digno de respeto, digno de confiabilidad, digno de que cada palabra con sabiduría y con entendimiento va siendo expresada. Su conducta es intachable. Es un digno ejemplo a seguir. Pero cuando el mucho reír no es sinónimo realmente de felicidad. Hay muchas personas que buscan justamente es el andar riendo, y el andar riendo, y el andar riendo, ¿no? Dice la palabra que en el capítulo 7, verso 6, la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. La risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Es impresionante. Y hay muchas personas que viven es justamente en el agrado de mantenerse riendo, como que en el chiste, como que en la comedia, como que en ello encuentran el sentido y como la anestesia para el dolor de la vida, de las frustraciones. Proverbios 14:13 dice así. Proverbios enseña mucho acerca de la vida y de esta sabiduría. Proverbios 14 y el versículo número 13 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Como quien dice, después del escenario viene la depresión. Después de la escena y de el acto viene justamente la soledad, y con ella la reflexión, que lo único que deja es soledad y vacío.
Hay cuantas veces al reír se llora. Hay un poema tan bonito que habla sobre ello. Hay cuantas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Los artistas parecieran que fueran personas muy felices, ¿no? Todo lo tienen: fama, dinero, posibilidades ilimitadas de satisfacer todo lo que ellos quieran, aún con todos sus caprichos y todos sus deseos. Pero finalmente observamos siempre las noticias, son personas desgraciadas, son personas quizás las más desgraciadas del planeta, algunos se han suicidado. No fue Charles Chaplin justamente el hombre más feliz de la vida, ni Woody Allen, no, nada de ello. Ellos andaban más bien como de psiquiatra en psiquiatra, de terapia en terapia, de divorcio en divorcio, de sobredosis en sobredosis, hermanos. Pareciera que todo eso trayera satisfacción y no lo es. Salomón no experimentó ninguna felicidad duradera en toda la faena que estaba y que había hecho durante toda su vida. Miren lo que dice el verso número 3, capítulo 2. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Oiga, aquí lo que Salomón está diciendo es que voy a tomar vino de una manera controlada, o sea, no me voy a entregar a la ebriedad, no voy a ser un borracho, voy a mantener el equilibrio, retener justamente la sabiduría, pero haciendo la necedad, a ver si es en el vino, en el mucho licor, en la borrachera, en donde podría encontrar algún tipo de satisfacción. Trata de disfrutar del vino, pero sin caer en excesos, para no perder su capacidad de razonamiento. Es como alguien dice, un experimento controlado. Yo le llamaría un bebedor social. Y llegó a concluir que el vino no era la respuesta. Así que se dedicó a grandes proyectos, otros proyectos tan impresionantes. Ha dejado entonces la sabiduría, ha dejado de lado también los placeres, ha dejado la risa, ha dejado justamente el vino, métale las mujeres y todo aquello que realmente él tuvo, porque él no se dio pausa en nada de lo que podía realmente realizar. Dice el versículo número 3, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Verso 4, engrandecí mis obras. Aquí este hombre se vuelve ya un tremendo constructor. Se dedicó a grandes proyectos de construcción, mire. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Tú te imaginas? Y si tú te das cuenta, casas, viñas, huertos, jardines, están en plural. No fue una casa, no fue una viña, no fue un huerto, no fue un jardín, fueron jardines, fueron casas, fueron muchas. De hecho, para hacer muchas casas, teniendo 1000 mujeres, ¿te imaginas el grado de urbanización en el que debería encontrarse este hombre? Y el pronombre posesivo, aquí en estos versículos es impresionante. Mí, ¿sí? Me hice para mí. Mira lo egocéntrico en el que se encuentra un hombre que se encuentra, valga la redundancia, viviendo debajo del sol, bajo el cielo, sin tener en cuenta a Dios.
Salomón quiso construir su propio paraíso terrenal y no olvidemos las 1000 mujeres que tenía, tal vez por ello tantas casas. No contento con eso, se volvió un acumulador compulsivo. Mire el verso número 7. Compré siervos, siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas. ¿Te imaginas tú? Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, mira. Cuando habla de cantores y cantoras, por allá hay una de las versiones que dice de concubinas, hablando acerca de la cantidad de mujeres que también vinieron a vivir en palacio y a robarse lo que Dios había plantado en la sabiduría de este hombre. Salomón vivió en un desvarío tan impresionante. Yo creo que con todo lo que Salomón nos está diciendo aquí, mire el verso 10, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo que está, y esta fue mi parte de toda mi faena. Note que él, a pesar de todo, como que sintió la satisfacción de todo lo construido. Si usted ve el versículo número 9, dice: conservé conmigo mi sabiduría, no la divina, la humana, la de él, la que había acumulado de tanto indagar, de tanto escudriñar, la de él. Pero dice que tuvo de alguna manera un cierto placer en su corazón, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, una vida centrada como aquel hombre que dice: voy a construir graneros mucho más grandes y le diré a mi alma: alma, deleítate en mis riquezas, en mis posesiones, en mis construcciones. Dios no está por ningún lado en el asunto. Salomón aparecía en todas las portadas de las revistas de Economic, de los millonarios de la época, por todas las naciones conocidas. En todas las portadas estaba siendo registrado mundialmente, considerado el hombre más rico del mundo. Ahí está. El Salmo 119, apúntelo para que no se le olvide. Salmo 119, versículo número 37, dice así: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Aparta mis ojos, Señor, que yo no vea la vanidad de los deleites de los ojos, los deleites de la carne, la vanidad de este mundo. Apártanos de ello, Dios, apártanos de ello. Por eso que es que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo no llevan para absolutamente ningún lugar. ¿Saben por qué? Porque el rey Salomón lo escribe así de una manera impresionante. Dice el verso número 11: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Qué conclusión? O sea, después de haber hecho todo esto que me dediqué a hacer, en la sabiduría, en los placeres, en la risa, en el vino, en las mujeres, en la música, en todo lo que mi corazón deseó, en las construcciones y en todo lo que hice para mí, termina diciendo en el versículo 11, impresionante: todo era vanidad, todo es vacío, todo es aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Acuérdese esto: debajo del sol. Todo lo que se haga el ser humano sin tener en cuenta a su creador, todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Ese fue un descubrimiento impresionante que el Salomón precioso nos está regalando a nosotros. Después de dedicarle Salomón 13 años a la construcción de su palacio y de todas sus construcciones, todo lo que él hizo llegó a concluir que también eso era fastidio para su espíritu, un correr tras el viento.
Ni el dinero, ni el vino, ni las mujeres, ni la música le dieron a Salomón la satisfacción que él buscaba. En la actualidad, entre más comodidades y más desarrollo, más frustración y más insatisfacción encontramos. La gran enseñanza de este pasaje es la gran enseñanza del libro de Eclesiastés. Escuche bien, si todo el conocimiento que podamos alcanzar debajo del sol y todos los placeres que podamos experimentar no satisfacen realmente, debe ser porque lo verdaderamente satisfactorio no se encuentra aquí. Aquí no hay absolutamente nada que pueda satisfacer el corazón del ser humano. Lo verdaderamente satisfactorio no se encuentra en este mundo. Desear el cielo sería lo único que realmente tendría sentido. Y nosotros acabamos de verlo cuando estudiamos Apocalipsis, cómo termina. Calles de oro, mar de cristal, esa nueva Jerusalén tan espléndida, tan grandiosa, tan inmensamente extraordinaria. Dice que son árboles frutales que no dejan de dar su fruto en cada mes, que allí no hay noche, que allí no hay muros, que allí no hay lágrimas, que ya no hay dolor, que ya no hay enfermedad, que ya no hay tristeza, que ya no hay nada de ninguna de esas circunstancias que debajo del cielo, debajo del sol se han venido encontrando justamente por no tener a Dios dentro de la ecuación del ser humano. Fuimos creados para encontrar nuestro deleite y satisfacción en Dios. Sin Dios, si Dios está afuera, no importa cuánto conocimiento tengas, cuántos placeres terrenales tengas, cuánto podamos experimentar, tarde o temprano terminaremos frustrados. Jeremías dice algo muy precioso. Fue el inicio de un tiempo tan especial hablando sobre los atributos divinos, que en Jeremías 9 dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Dice: mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Es como si el Señor nos estuviera diciendo en este momento lo que dice Primera a los Corintios capítulo número 1, así empieza ese Primera Corintios capítulo número 1, Padre de la gloria, aquí lo dice de una manera tan clara: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso está escrito desde Isaías. Es lo que el Señor nos está diciendo. Realmente es lo que Dios quiere que nosotros encontremos. Solamente encontraremos satisfacción y deleite en nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Dice en 1 Corintios 1:24: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios llama a su Hijo poder de Dios y sabiduría de Dios. Nada de lo que se haga, por muy precioso que suceda, que se suscite, que se conozca, que se haga debajo del sol sin tener en cuenta a Dios, por muy lindo y por muy bonito que aún el corazón sienta el del ser humano, podrá lograr la satisfacción que se busca y que se demanda. Yo vi ayer, por ejemplo, a ese muchacho Ángel que ganó su medalla de plata. Gloria a Dios, porque él es cristiano y el primero que nombró fue a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero esa medalla va a parar allá colgada en una pared, en un lugar bien bonito y especial, pero ya hoy está entrenando, ya siguió con la ilusión de más y más y más, pero esos logros deportivos, esos logros en sus luchas, esos logros según su propio esfuerzo no tienen significado si Dios no está en el centro. Dios mismo, en medio de nuestras limitaciones e ignorancia, envía a su Hijo Jesucristo, al cual llama poder de Dios y sabiduría de Dios. Eclesiastés plantea la pregunta, pero Cristo tiene las respuestas.
Dice Colosenses capítulo 2, verso 3, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios. En él están escondidos la sabiduría y el conocimiento. Es Cristo Jesús. Nadie podrá encontrar el propósito de la vida y su identidad hasta que encuentre a Jesucristo en su vida. No tenemos todas las respuestas nosotros como creyentes, pero cuando estemos en el reino con Jesucristo, todo será tan claro como el mediodía. Hay muchas cosas en este mundo que no pueden ser enderezadas, pero Cristo se introdujo en este mundo para morir y perdonar nuestros pecados. Y entonces todas las cosas torcidas serán enderezadas. Como dice la palabra, la caña cascada no será quebrantada y el pábilo que humeare tampoco será extinguido o extinto. Muchas cosas que antes no, disfrutaremos de todo cuando Él nos diga sí en su divina verdad. Solo Cristo puede satisfacer la necesidad más profunda del alma, preciosos hermanos. Solo Cristo y nadie más, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Porque la palabra dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira, las ofertas engañosas de este mundo no son más que seducciones perversas. Realmente no necesito un mejor sueldo, una mejor casa, un mejor automóvil o tener un automóvil. No necesito tener el celular de tecnología de punta. No necesito más entretenimiento. El salmista dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El Salmo 36, versículo 7 dice esto, mire, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia y por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y de tus abrevaderos, del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¡Qué hermoso! Es en el Señor en donde encontraremos la saciedad, el torrente de las grosuras de su amor, abrevaderos del torrente de sus delicias. El salmista en el capítulo 73 dice el verso 25, después de mostrar sus insatisfacciones y de ver cómo los malos progresaban, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo yo en la tierra, hermano. ¿Qué hay de ti? ¿Te encuentras insatisfecho por las cosas en tu vida? La insatisfacción es parte de la conducta humana, de la condición humana. Por eso es que Dios nos dio ese libro de Eclesiastés, para recordarnos que la insatisfacción no es un problema externo que puede ser apaciguado amasando más cosas de lo externo, sino una condición interna del corazón. Creo que la verdadera satisfacción en esta vida es posible, pero solo en la medida en que se tenga una relación personal con Cristo. Eso está bien y es una verdad. Creo que la verdadera satisfacción en esta vida es posible, pero solo en la medida en que se tenga una relación personal con Cristo. Es la gran idea que corre a lo largo del libro de Eclesiastés. ¿Cómo puedo aprender a estar satisfecho con lo que tengo? 3 respuestas y cerramos. ¿Cómo puedo aprender a estar satisfecho con lo que tengo? Primero, estaré satisfecho en la medida que vea todo lo que tengo como un regalo de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay lugar a mudanza ni sombra de variación. O sea, yo puedo tener satisfacción cuando puedo ver en la medida de lo que tengo, que ha venido de la mano de Dios, porque todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Nada diferente puedo yo estar pensando. Lo segundo, estaré satisfecho en la medida en que note lo que está sucediendo en la vida de los demás. Esto es muy bonito. Cuando yo comparto la palabra de Dios y veo que alguien la
la atesoró, la tomó, le llegó. Entonces yo puedo estar satisfecho de ver cómo hay muchos que han venido también a los pies de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo contrario de tener envidia por aquellos que están prosperando, es más bien ver la manifestación de la mano de Dios en su vida y cómo ha venido atrayendo a muchos pecadores a la salvación. En eso también puedo encontrar satisfacción en este mundo. Y lo tercero, estaré satisfecho en la medida en que yo confíe en Dios en los tiempos de angustia. Porque ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Estad agradecidos en todo. Y tiempos de angustia también son motivos para estar agradecido con Dios, porque son motivos para que Él obre y muestre su poder, y son motivos también para que Él siga esculpiendo su carácter en mí y en ti y en todos aquellos que realmente estamos buscando la única y verdadera satisfacción que debajo del sol se encuentra cuando estamos mirando por arriba del sol, que es el trono de gracia, al Dios eterno y poderoso. Gracias, Dios, por las pequeñas pero profundas lecciones que tú nos puedes dar a través de este bello libro de Eclesiastés, el rey Salomón. Cómo nos muestra, Señor, lo dramático que es vivir sin ti, con todas las ocupaciones y todos los problemas y todas las cosas que el mundo nos puede dar, y nada de ello puede satisfacer el corazón del ser humano. Solo Cristo puede satisfacer la necesidad más profunda del alma. Solo Cristo y nadie más. Lo tenemos hoy tan claro como el mediodía, Señor. Que esa verdad nos sea, Señor, revelada a cada uno de nosotros cada día, en cada despertar, como lo es la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto, Señor. Y cuando entremos en gloria, te veremos a ti tal como tú eres, Señor. Entonces valdrá la pena no haber tenido en cuenta las cosas de este mundo ni lo que el mundo ofrece, sino mirarte a ti siempre en las cosas que nos has dado. Y es la satisfacción verdadera, duradera e imperecedera que tendremos para siempre. Muchas gracias por los oyentes. Gracias por Felipe, por Janet, por mi hermana Clelita, por mi hijo Iván Ricardo, por mi esposa Marlencita, y gracias por toda la Iglesia Misión Cristiana Colombiana. Hoy se perdieron de una linda clase y una bella enseñanza. Gracias por Victorino y por todos mis hermanos en Cristo Jesús, en la iglesia local, en esta gran ciudad y en el mundo entero, para la gloria de Dios Padre. En Cristo Jesús, amén y amén. 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 Dios los bendiga, mis preciosos, que el Señor les dé una noche muy hermosa aquí de festividades, que el Señor nos haya